Buenas noches, soy Carlos Elizondo, bienvenido a una emisión más de Primer Círculo. Hoy vamos a discutir el voto, el referéndum en el Reino Unido en torno a quedarse o no en la Unión Europea. Y para ello hemos invitado a una experta, la doctora Lorena Ruano, que es profesora del CIDE y ahorita está en sabático en el Colegio de México. Lorena, bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. Pues mira, Lorena, es un tema que a todos nos agarró de sorpresa. Ambos estudiamos en Inglaterra y hasta nos deprimió. Ahora debemos de tratar de entender, yo creo que varias cosas. La primera, ¿es definitivo? Porque hay historias de la Unión Europea que votan y luego no pasa nada. Cameron dijo ayer, no hoy en la mañana, dijo que es definitivo. ¿Realmente lo es? Pues es tan definitivo como es políticamente imposible echar marcha atrás a una decisión así expresada por los votantes de manera contundente. Pero es cierto que en la historia de la Unión Europea, en el caso de Dinamarca con el Tratado de Maastricht, en el caso de Irlanda con el Tratado de Lisboa, pues echó atrás la decisión expresada en referéndum de los votantes, haciéndolos votar de nuevo. Algunos en el Reino Unido han hecho una petición ya con 2 millones de firmas de repetir el referéndum. Pero Cameron ya dijo que no se va a repetir y que no se puede dar marcha atrás. Entonces, bueno, parece que el gobierno británico está dispuesto, pero cuando se aprobó por el Parlamento británico la decisión de celebrar el referéndum, se estipuló que no era vinculante. Entonces, en un momento dado, se pueden, digamos, quedar a ver qué pasa y no necesariamente aplicarlo. Sobre todo porque es el divorcio más complicado de la historia de la humanidad. O sea, todos hemos visto un divorcio y se pelean los refrigeradores, los muebles, pero son 2 personas nada más. Aquí es un país con 27 personas que nunca han visto un proceso como este, porque si bien esos referéndums que tú mencionas eran por alguna adición de la Unión Europea, no era un voto definitivo como en este caso de Nos Vemos, que es una distancia pequeña, que llovió mucho en Londres, eso ya es irrelevante en materia de una democracia, las democracias maduras aceptan los resultados, pero sí estamos hablando de un proceso donde los que defendían el vámonos no tienen claro qué es lo que sigue, no tienen claro ni el modelo a donde quieran llegar. ¿Por qué no nos cuentas cuáles son las alternativas que han encontrado otros países que no quieren estar en la Unión Europea por razones que sean, pero que están a la mitad de Europa o en las márgenes de Europa y son sus principales socios comerciales? ¿Cómo resuelven esa relación? Pues digamos que el modelo a seguir es el modelo de EFTA, que son países del área europea de libre comercio, que tienen un acuerdo especial con la Unión Europea. ¿Quiénes son esos países? Pues mira, son Noruega, Suiza, Liechtenstein y, no me acuerdo, y Islandia. Y ellos son parte del área europea de libre comercio, tienen un tratado de libre comercio con la Unión Europea, tienen también libertad de movimiento de personas y contribuyen al presupuesto comunitario, por lo cual pueden participar en varios de los programas comunitarios. ¿Les cuesta lo mismo que si, no estuvieran en Europa? Exactamente. ¿Qué es lo que ganan de estar afuera? Bueno, ganan varias cosas. Ellos no aceptan una serie de cuestiones que son parte de la Unión Europea. En el caso, por ejemplo, de Noruega, no tienen que cumplir con la política común de pesca ni con la política agrícola, que son las razones más importantes por las que no quisieron estar. Igual Islandia por la Exacto. pesca, ¿no? Y en el caso de Suiza, pues es una cuestión de cesión de la soberanía. Tampoco son parte del euro, ni quieren tener compromiso de entrar, que se supone que es obligatorio cuando uno entra a adquirir ese compromiso. Entonces, bueno, pues tienen una serie de cuestiones a las que no pertenecen, pero para todo propósito práctico, económicamente son parte de la Unión. Ahora, libertad de tránsito de personas es algo que no puede realmente tratar de... No puede ser ese el fin del divorcio, porque la causa del divorcio es que no querían que se llenara de extranjeros europeos el Reino Unido. Entonces, si ese no es el modelo políticamente viable, ¿cuál otro te imaginas? Pues el otro modelo es Estados Unidos, ¿no? Que tiene muchísimo comercio con la Unión Europea bajo las reglas de la OMC y bajo el nivel tarifario que le toca al resto del mundo. Y en algunos productos a lo mejor tienen alguna excepción, pero en general, pues los británicos van a tener que comerciar como el resto del mundo. A menos que probablemente a lo que lleguen es a un modelo propiamente británico para ellos, porque nunca se ha dado el caso de que alguien se salga de la Unión Europea. Pasemos a ese tema.
Hay un famoso artículo invocado a cada rato que es el artículo 50 del Tratado de Lisboa. Y lo que hay que subrayar antes de empezar esta discusión es que, como tú decías, no es vinculante, no solo eso, sino se requiere una decisión del primer ministro de avisarle a los europeos: arranco el proceso de la cláusula del artículo 50 que me lleva a una negociación de salida que toma alrededor de 2 años o más. No sabemos cuánto porque nunca ha pasado. Exacto. ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué es todo lo que tienen que negociar? ¿Quién se queda con qué? ¿Cómo es esto? Pues básicamente van a tener que negociar estos elementos que hemos mencionado ya, que es el acceso en bienes y servicios al mercado común, teniendo en cuenta que el Reino Unido comercia casi 50% de su comercio exterior es con el mercado europeo. Entonces, bueno, ¿qué le van a poner en términos de tarifas o de barreras no arancelarias o de cuotas en la agricultura? Todo eso lo tienen que negociar, la parte comercial. La parte de servicios, ¿hasta qué punto, ¿no? Van a tener libertad de movimiento de servicios? Por ejemplo, un tema central para Inglaterra y para Londres que votó por quedarse son los servicios financieros. Por supuesto, la City va a sufrir mucho. Y uno de los temas ahí es que solo te pueden dar lo que le llaman derechos de pasaporte, o sea, mover productos financieros a lo largo de Europa si hay derecho de movimiento de las personas. Eso es lo que las reglas europeas han hasta ahora dicho. Ahora, Suiza, por ejemplo, justamente no es parte de ese acuerdo y por eso también no es parte de la Unión Europea, porque no quiere estar sujeto a las reglas de los mercados financieros en particular de la Unión Europea, entre ellos el asunto del secreto bancario. Sí, pero ellos tienen otro modelo, Exacto. que es el de llevarse el dinero de los ladrones de otros países. Bueno, exagero para que no se vayan a enojar, pero ese es su modelo. El modelo de Londres es ser el articulador financiero de Europa. Sí. Y no poder mover los productos a lo largo de Europa parece un problema. Amén de que hay 2 ciudades que ya están ansiosas de que esto sea, que son París y Frankfurt, que se empezaran a pelear por una tajada de un pastel muy, muy sabroso. ¿Ahí cómo te lo imaginas? Bueno, pues ya algunas empresas ya anunciaron que se van a tener que mover al continente, justamente, no solo por lo que mencionamos de poder hacer su negocio, sino por la facilidad también para reclutar gente. O sea, una de las cosas que hizo que la City creciera como creció fue que podía reclutar a los mejores ciudadanos europeos y al mejor talento del continente sin ningún problema. Y ahora ya no van a poder hacer eso. Entonces, también es una de las razones por las que van a irse a París y no a Suiza. En fin, yo creo que... De hecho, es un tema interesante porque no solo en la City, estoy leyendo algún artículo sobre manufactura muy especializada, que ven muy complicado mantenerse en Londres, en Inglaterra, más allá del acceso al mercado europeo, porque sin los ingenieros polacos no hay ese personal en Inglaterra y no es que el que votó por el vámonos del norte de Inglaterra tenga las capacidades para tomar ese trabajo. No, el antiguo minero no va a tener esas capacidades. Yo creo que ese es un problema serio. Ahora, veámoslo desde el punto de vista europeo. Cuando ves tú cómo reaccionaron los mercados viernes y lunes, sobre todo el viernes que fue más dramático, le fue peor a España, por mucho a la bolsa española que a la bolsa inglesa, también a la italiana, ni hablar de la griega. O sea, ¿es esto el principio del fin de la Unión Europea? Si se sale la segunda economía más grande, o se estaría saliendo la segunda economía más grande de Europa, la más dinámica, porque si ves las tasas de crecimiento del Reino Unido en la Unión Europea, ha sido el que mejor le ha ido desde que entró en el 74, salvo los más pequeños, de los grandes, digamos. ¿Qué le va a pasar a Europa? ¿Realmente hay un riesgo de Frexit, la salida de Francia, de la salida de Holanda, de la salida de Italia? ¿Cómo ves tú ahora el proceso al interior de la comunidad? Mira, yo creo que justamente los mercados dieron estos tumbos tan marcados porque no se sabe qué puede pasar. Puede pasar cualquier cosa, desde que se desintegra el Reino Unido y los escoceses pidan otro referéndum, hasta que este referéndum le da alas a todos los partidos de extrema derecha que han venido subiendo tanto en las encuestas como en las votaciones y que cada vez tienen más diputados. Entonces, empezando por Marine Le Pen del Frente Nacional en Francia, siguiendo con Wilders en los Países Bajos y todos estos grupos cada vez más abiertamente xenófobos, islamófobos, que también son antieuropeos, van a recibir mucha vida de este ejemplo, que a mí me parece que en ese sentido es la consecuencia más grave, ¿no? Desde el punto de vista simbólico es un duro golpe a los valores occidentales liberales que representa la Unión Europea, de libertad en general y de reconciliación entre antiguas naciones que hacían la guerra.
Entonces yo creo que sí es muy grave, sobre todo por esas razones. Ahora, ¿qué puede pasar? Yo creo que las condiciones del Reino Unido no se repiten en otros países. Es decir, en ningún otro lugar, a pesar de que tienes esta ultraderecha en acentos, ¿no? Tienes una base popular tan euroescéptica como el Reino Unido. En ningún otro lado la tienes, porque tampoco tienes esa prensa tan rabiosamente euroescéptica. Entonces, lugares donde la opinión pública es euroescéptica, Suecia, Dinamarca, últimamente Grecia, ¿no? Pero en ningún lugar estaría llegando al 50% de la manera en que tradicionalmente el Reino Unido ha sido un problema. Y también déjame añadir, en ningún otro lugar este es un tema que parte en dos a los partidos políticos tradicionales. En general, los partidos de centro, tanto de derecha como de izquierda, del continente son proeuropeos. Y esto no es así en el Reino Unido. Es un tema importantísimo y quiero reaccionar en tres vertientes. Primero, en tu última frase. Una de las particularidades del Reino Unido es eso. Había laboristas de izquierda, que de hecho fue la sorpresa mayor, el alto voto de vámonos en los territorios laboristas del norte de Inglaterra, con un líder laborista que probablemente quiere irse de Europa, pues incluso anticapitalista, un tipo que no hizo su trabajo y que están por correrlo. Y de hecho hay una ruptura en el sistema de partidos inglés o del Reino Unido como nunca habíamos visto. Exacto. ¿Qué piensas de la gobernabilidad de Inglaterra? Porque ese es el otro fenómeno, para divorciarse, ¿eh? O sea, un esquizofrénico le cuesta mucho trabajo negociar con su ex marido o mujer. Inglaterra es un poco un esquizofrénico que no sabe qué quiere, no sabe cómo negociar. Los partidos están rompiendo, los liderazgos tienen que ser renovados. ¿Cómo ves esa parte? Pues tú lo has puesto muy claramente. O sea, yo creo que además el proceso de llevar a cabo este referéndum polarizó aún más a la sociedad y las posiciones. Entonces, ahora vemos un Reino Unido dividido, yo diría, en dos grandes clivajes. El primero es el territorial, que como ya mencioné, Escocia ya no quiere saber nada de salirse. Háblanos un poco más de eso. ¿Se va a ir Escocia? Pues ya anunció la primera ministra escocesa, anunció que si el Reino Unido decide salirse de la Unión Europea, ella, ¿no?, y el Parlamento de Escocia, que domina el Partido Nacionalista Escocés con mayoría de 2/3, pedirá un segundo referéndum sobre la independencia de Escocia. Pero incluso hay un tema técnico. Cuando les dieron poderes, cuando la famosa devolución de poderes, Escocia claramente dice que se va a regir por las leyes europeas. Podrían hasta bloquear la salida del Reino Unido. Ahora, ¿se puede quedar con la silla del Reino Unido, Escocia, y decir la que se va es Inglaterra? No es automático. Yo creo que eso es algo que tendría que negociar también con los otros 27 Estados miembros, la Comisión y el Parlamento Europeo. ¿Y los españoles no quieren oír de regiones? No, por supuesto que no, porque es un precedente peligrosísimo para ellos. Última pregunta, porque ahora sí, la última y nos vamos. La elección en España del domingo pasado parecería mostrar lo opuesto, que lejos de contagiar, se asustaron. Que lo que las encuestas decían que era un Podemos que iba a llegar al segundo lugar, desplazar al Partido Socialista, este grupo pues, muy de izquierda, cuyo líder se dice comunista, pues no tuvieron el éxito que se esperaba. El susto de ver la economía inglesa con esta incertidumbre, los mercados con esta fragilidad, ¿tú crees que hará recapacitar a algunos de los más fervientes anti-europeos? Pues yo creo que en el caso de España los clivajes políticos son muy diferentes que en el Reino Unido. Tienes un público que es abrumadoramente proeuropeo. Es el único país que ha aprobado su adhesión a la Comunidad Europea por unanimidad en el Parlamento. Entonces, ciertamente los clivajes son muy distintos. Lo que tenemos es más bien una izquierda muy dividida y también la derecha, y pasamos del bipartidismo a 4 partidos. Es otro mundo, no nos da ninguna pista. No. Bueno, pues el tiempo como siempre nos come. Lorena, muchas gracias por venir. Te estaremos invitando en el futuro para que veamos después de algunos meses qué pasó con este divorcio complicado. Con mucho gusto, claro que sí. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos en Primer Círculo. Buenas noches y nos vemos el siguiente lunes.